Hola, hola nuevamente por aquí en este segundo episodio de Desenrédate. Yo soy Ana María Velasco, coach de desarrollo personal y mentora de hábitos. Y te doy la más cordial bienvenida a este podcast. Te recuerdo que fue creado con todo el amor y con el objetivo principal de transformar vidas desenredando esos nudos mentales que nos limitan. En este segundo episodio estaremos descubriendo un nuevo nudo mental y se trata de la culpa. Y antes de desenredar a la culpa, vamos a conocer qué es. Y bueno, la culpa es una emoción que nos hace sentir muy mal, que nos produce mucho dolor y es esa sensación de haber cometido una falta, un error, de haber transgredido alguna ley, una norma ética, una norma personal o una norma social o familiar. Y sobre todo nos surge cuando entramos en conciencia de que nuestra conducta ocasionó daño a una o varias personas y puede ser incluso a nosotros mismos. ¿Y cómo se suele manifestar la culpa en nuestra vida? Pues bien, a veces la culpa se manifiesta cuando tú sientes esa obligación de satisfacer siempre a los demás y ves que no están satisfechos y ahí es cuando te sientes culpable, cuando ves que no puedes satisfacer a los demás. También la culpa suele manifestarse cuando alguien te critica, cuando alguien da su opinión sin que le hayas pedido y como piensas que hiciste o dijiste algo mal, cometiste un error y ya te sientes también culpable. Y la culpabilidad también se manifiesta cuando tú empiezas a autosabotear tu propio éxito. Te sientes culpable porque estás autosaboteando tu propio éxito. Otra cosa y una característica cuando siempre te sientes culpable es que te disculpas constantemente con todos y por todo. Sea o no sea tu culpa, estás siempre pidiendo disculpas. Otra cosa que suele hacernos sentir muy culpables es decir no. ¿Y por qué nos hace sentir culpables? Porque pensamos que cuando decimos no, la otra persona se va a enojar. Y como no queremos que se enoje, nos sentimos culpables cuando decimos no. Entonces a veces preferimos decirle mejor sí. Y otra cosa que nos causa mucha culpabilidad son nuestros errores, porque generalmente cuando estamos con el sentimiento de culpabilidad a flor de piel, para nosotros los errores son terribles y no vemos como que son aprendizaje. Y ahora, generalmente con el tema de la culpa y con todos los nudos, siempre están relacionadas creencias limitantes que pueden aparecer en nuestra boca, en nuestra mente de manera consciente o inconsciente. Y la primera de ellas y la más común es el tema del merecimiento. ¿Cómo nos sentimos tan culpables por algo que hicimos o creemos que hicimos? Nos decimos a nosotros mismos, no, yo no merezco ser feliz, no, yo no merezco el amor, yo no merezco cosas buenas, yo no merezco nada por poco. Otra cosa es que siempre nos repetimos que nosotros somos responsables de todos, incluso nos creemos responsables de los actos, las palabras, las acciones de las otras personas. Esto sí aparece muy comúnmente en los hermanos mayores. No sé si alguien que me escucha es hermano mayor o hermana mayor. Yo soy hermana mayor y bueno, desde que tengo uso de razón, yo siempre quería ser un buen ejemplo para mis hermanos y cuando cometía un error me sentía culpable o ellos cometían un error, yo creía que era porque yo les di un mal ejemplo y también porque asumí responsabilidades que tal vez no me correspondían, como creerme la mamá de ellos, y cuando no me obedecían o no hacían las cosas que yo les decía, pues me frustraba. Y me frustraba, me sentía culpable por algo que ni siquiera es mi responsabilidad. Yo no soy mi papel, no es de ser mamá, porque yo no soy la mamá de mis hermanos, yo soy su hermana. Otra cosa es el tema de los esques.
esto del tema de los esques está a flor de piel porque, como dicen varios mentores, una de mis mentoras que considero es espectacular es Margarita Pasos, y ella habla de la esquizofrenia, y es el tema de que dices, es que si yo hubiera dicho esto, es que si hubiera hecho esto, no habría sucedido aquello. Y es terrible. Ahora también nos sentimos culpables o pensamos que siempre estamos haciendo algo mal, y como pensamos que siempre estamos haciendo algo mal, por eso pensamos que la gente nos trata como nos trata. Estas son algunas de las creencias limitantes relacionadas con el tema de la culpa. Ahora, otras razones por las que nace este sentimiento de culpa están ligadas directamente a, primero, la baja autoestima. Cuando tú no crees en ti, cuando tú no te estimas, no te amas, no te quieres, cuando no confías en ti, es muy probable que pases todo el tiempo con el sentimiento de culpabilidad. Y ahora, de la manito también van juntos la culpabilidad y el perfeccionismo. Sí, el perfeccionismo. Los que somos tan perfeccionistas, que hemos planeado todo con tal perfección, que queremos que todo salga perfecto, y cuando alguien nos falla, cuando algo sale de imprevisto y no sale tan perfecto, nos sentimos culpables. Nosotros mismos culpamos a los demás y ese sentimiento de culpabilidad aparece ahí muchísimo. Otra cosa también es que no sabemos regular nuestras emociones. Y esto quiero aclarar, cuando digo no sabemos regular nuestras emociones, no me refiero a que no debemos tener emociones ni debemos dejar que surjan. No, todo lo contrario. Las emociones son hermosas, eso es lo que nos caracteriza a los seres humanos. Así que debemos dejar que nazcan esas emociones, porque ellas son las que nos indican lo que sentimos, lo que estamos vivos, ¿ok? A eso me refiero con no sabemos regular nuestras emociones. Ahora, ¿cómo nos paraliza la culpa? Pues la culpa nos paraliza porque tenemos miedo a equivocarnos. Muchas veces preferimos no arriesgarnos, no dar nuestra opinión, no emprender en el negocio, no cumplir nuestros sueños con tal de no cometer errores. Y ahora vamos a ver cómo nos paraliza la culpa. Pues lo que nos paraliza o lo que nos hace enredarnos más es el terror y el miedo que tenemos a equivocarnos, y muchas veces preferimos no arriesgarnos a dar nuestra opinión, a emprender en un negocio de nuestros sueños con tal de no sentir nuevamente ese sentimiento de culpa. A veces también preferimos no conocer el amor, no conocer a alguien más con tal de no volvernos a sentir culpables. Otra cosa es que cuando nos equivocamos, cometemos un error, empezamos a castigarnos a nosotros mismos con palabras y pensamientos negativos, crueles e hirientes a nosotros mismos. Yo en mi caso les voy a decir, les cuento aquí entre nos, se vayan a reír, pero yo me decía, ¡qué burra! Pero sí, con R, ¡qué burra! O bueno, otra palabra muy común también es, qué torpe que fui, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para nada, siempre me equivoco y cosas por el estilo. Y algunos de los sentimientos que están relacionados también con la culpa son la tristeza, la angustia, la frustración, el remordimiento y muchas más. ¿Tú te has sentido así alguna vez? Estoy segura de que sí. Yo personalmente les digo que yo sí, en el pasado me sentía muy culpable, este sentimiento realmente me dominaba. Sin duda, todos nos hemos sentido culpables alguna vez por alguna razón, o por más de una razón. Y pues ha llegado mi momento favorito y el más importante de este podcast, y es que vamos ya a empezar a desenredar este nudo de la culpa. Y vamos a empezar diciendo que lo más importante es que si realmente tú te
has dado cuenta de que tus palabras a tus actos lastimaron a otra persona y por eso te sientes culpable, lo primero que debes hacer es reconocerlo. Por favor, reconócelo. Eso es lo primero. Segundo, hazte responsable de tus actos. Después, asume las consecuencias de ello. Siempre que cometemos un error, vamos a tener consecuencias por cada decisión y por cada cosa que hagamos. Lo siguiente sería pedir disculpas. Si puedes repararlo, también hazlo. Aparte de pedir disculpas, repáralo. Aprende la lección y por favor no lo vuelvas a cometer. Si tú entras en conciencia y te das cuenta del error que cometiste, esto te va a ayudar para que en un futuro no lo vuelvas a cometer. Y si es que haciendo todo esto obtienes el perdón de la otra persona, agradécelo porque es algo maravilloso que la otra persona te pueda perdonar. Si por otro lado no puedes repararlo o no puedes pedir o no obtienes el perdón de la otra persona, tienes que aprender la lección. Tienes que estar consciente de la situación para evitar repetir lo mismo. Porque seguramente la consecuencia es que hayas perdido a alguien importante, hayas perdido tu trabajo y no te puedes dar el lujo de que esto vuelva a pasar. Si por alguna circunstancia tú no pudiste pedir disculpas por cualquier razón, hazlo mediante una carta, aunque nunca la envíes. Lo más importante al escribir esta carta, hazlo con todo tu corazón y con un arrepentimiento genuino. Las intenciones que tú le pongas al escribir esta carta son muy importantes porque vas a mover a nivel energético y vibracional una fuerza tan grande como es si la escribes con amor, que sin duda tendrás un resultado muy, muy positivo. Y otra cosa muy, pero muy importante y que no tomamos en cuenta es perdonarnos a nosotros mismos. A veces nos enojamos porque los demás no nos perdonan, pero ¿te perdonaste tú? ¿Cómo quieres que te perdonen si tú mismo no te perdonas primero a ti? Ahora, si después de haber hecho todo esto tú sientes y después de haber practicado muchas veces sientes que todavía estás ahí enredado, pues busca ayuda profesional. También es muy importante mencionar que las personas nos sentimos culpables por diferentes razones, no siempre coincidimos, no. Lo que me hace sentir culpable a mí no es lo mismo que te hace sentir culpable a ti. Y esto es porque hemos recibido una educación de niños diferente cada uno. Se debe a cómo abordaban el tema de los castigos en casa o lo que te decían que era un buen comportamiento, que era un mal comportamiento, cuáles eran las normas de convivencia y etcétera. Y de ahí, bueno, salen también el tema de creencias, ¿no? En la niñez se forma. Y también pensándolo, ahí de niños debimos haber tenido nuestro primer sentimiento de culpa, que sin duda fue el defraudar a nuestros padres o cuidadores. Y luego también en la familia aprendimos a darle mucha importancia a lo que los demás quieren, a agradar a los demás, agradar primero a nuestros padres, luego a nuestros amigos, luego a nuestras parejas, etc. Y créanme que en mi caso personalmente sí era este mi sentimiento. Yo quería agradar como sea, como fuera, a todas las personas que conocía y me sentía muy culpable, muy frustrada si no lo conseguía. Y les puedo decir que no hay nada más desgastante en este mundo que tratar de agradar a todos. No somos heladitos de mora, que a mí me encanta, para encantarle a todo el mundo. No a todos les gusta el heladito de mora, ni el chocolate, ni esas cosas. Así que no trates de encantarle a todo el mundo. Eso está bien, es normal no caerle bien a todos. Otro sentimiento de culpa surge cuando empezamos a amarnos a nosotros mismos y nos ponemos como prioridad. Esto me pasó a mí. Yo cuando me puse como prioridad sí me vino ese pensamiento
esa vocecita que me decía, bueno, estás siendo egoísta, ¿por qué no les pones en primer lugar a tus hijos como siempre? Y te estás poniendo tú en primer lugar, qué egoísta. Y nada, esto es falso. El acto de amor más hermoso es amarse uno mismo y ponerse como prioridad. Entonces, por ningún motivo este acto nos puede hacer sentir culpables. Entendamos esto porque esto es muy importante para desenredar este nudo y muchos más. Y bueno, ahorita les comento que yo sí me sentí muy culpable por mucho tiempo. Les decía que este sentimiento a mí me dominaba y era porque pasó una situación en mi vida que yo estaba convencido y creía que yo la pude haber prevenido y no lo hice. Y siempre me sentía culpable que cada vez que por alguna razón esto se despertaba en mí, lo recordaba y aparecía este nudo y me atormentaba con pensamientos, quería cambiar el pasado y pensaba las formas de cómo pude haber cambiado este hecho y no lo hice. Hasta que en una de mis sesiones de coaching, porque los coach también tenemos sesiones de coaching y coach, mi coach me hizo darme cuenta que no había forma, o sea, no era posible que yo pudiera adivinar el futuro. No sabía lo que iba a pasar en el futuro, así que era absurdo que yo me sienta culpable por algo que yo no podía controlar ni cambiar. Esto me ayudó muchísimo para superar este sentimiento de culpa que era imposible que yo pueda cambiar. Y este aprendizaje realmente me ayudó un montón y lo volví a leer algo similar en un libro que me encanta, porque uno de mis hábitos favoritos es leer, recomiendo leer, es muy buen hábito. Y este libro de Tus zonas erróneas de Wayne Dyer, tienen que leerlo, en el capítulo 5 habla justamente de la culpabilidad y la preocupación. Y retomando lo que dice el libro, me encanta esta parte y dice así, les leo este pedacito. Si tú crees que sentirte culpable o preocuparte lo suficiente cambiará un hecho pasado o futuro, quiere decir que vives en otro planeta con un diferente sistema de realidad. ¿Qué te parece? O sea, en pocas palabras, no consigues nada culpándote a diario ni preocupándote porque el pasado no va a cambiar. Dice además que cuando sientes culpabilidad, despilfarras tus momentos presentes al estar inmovilizado a causa de tu comportamiento pasado. O sea, sigues enredándote y enredándote más y más. Y dice también que las dos emociones más inútiles de la vida, no, escuchen bien esto, son la culpabilidad por lo que se ha hecho y la preocupación por lo que se podría hacer. Qué fuerte. En realidad esto a mí sí me llegó profundamente, me impactó tanto que lo anoté y quería compartirle en este momento con ustedes. Esto fue como una cachetada de realidad, como de alguien diciéndome, ya sacúdete, mijita, ¿qué estás haciendo? Es inútil lo que haces. Y gracias a eso dejé de sentirme culpable, sobre todo por esas cosas que no puedo cambiar. Así de simple. En conclusión, no podemos cambiar el pasado. Sin embargo, sí podemos aprender de él. 2, debemos vivir el presente, el aquí y el ahora, porque es un regalo, es lo que tenemos ahorita. Vivamos el presente y disfrutémoslo. Número 3, hagámonos responsables de nosotros mismos y nuestros actos, porque eso sí podemos controlar. Nuestros actos, nuestros pensamientos, nosotros podemos controlar eso y nos debemos hacer responsables. Y por último, dejemos de sentirnos culpables por lo que es y por lo que no es. Como en mi caso vieron, yo me sentí culpable por algo que ni siquiera podía cambiar ni controlar.
Y por último, no te olvides también de aquí en este nudo aplicar lo que ya vimos en el primer episodio, porque encaja perfectamente y sobre todo practicarlo a diario. Esto te ayudará a que se convierta en un hábito. Y recuerda, esto es Desenrédate. Gracias por escucharme y hasta el próximo episodio.